Hoy os traigo un juego que no es para todo el mundo, pero que hace las cosas muy bien. Una historia quizá un poco infantil sí, pero que en VR funciona de maravilla. Hablamos de Escaping Wonderland. Y antes de entrar en faena, no olvidéis dejar un like y suscribiros al canal para más contenido de VR. Gracias por el apoyo. Este análisis está basado en la versión de Quest 3, aunque también está disponible en PlayStation VR 2. Aquí seguimos el viaje de Molly. Acabas de despertar, estás confundida, no sabes quién eres ni dónde estás. Y ese misterio es precisamente el motor de la aventura. Poco a poco iremos descubriendo qué está pasando a través de personajes muy bien diseñados y animados. Las voces en general están bastante bien, aunque hay alguna que para mí personalmente se hace un poco forzada, pero entiendo que buscan ese tono más llamativo para un público joven. Have a closer look at you. I'll put the kettle on. Yeah, this is normal. At the bottom of a dark hole. And a talking mole just invited me over for tea. Estamos ante una aventura narrativa con puzzles, pero tranquilos, no es un juego que quiera romperos la cabeza. Los puzzles son bastante accesibles y si aún así te atrancas, tienes hasta 3 pistas disponibles. Y si eso no es suficiente, el propio menú incluye una pestaña de guía que te lleva directamente a YouTube con la solución de cada puzzle, más fácil imposible. Ahora, donde el juego realmente brilla es en cómo está construido todo. La aventura se desarrolla en una especie de estructura tubular formada por dioramas conectados entre sí. Al principio no era muy fan del sistema de arrastrar el escenario con raíces para movernos, pero tengo que reconocer que tiene ventajas muy interesantes. La principal, puedes ver varios escenarios a la vez, no solo desplazándolos arriba y abajo, sino también cuando entras en primera persona para resolver ciertos puzzles. Ese cambio de perspectiva es una pasada, y aquí es donde la VR marca la diferencia de verdad. El juego juega constantemente con la escala, puedes acercarte, alejarte, cambiar el tamaño de lo que ves, y esa sensación de tener una casa de muñecas gigante delante de ti es algo que en plano no tendría ni la mitad de impacto. Es uno de esos conceptos que solo funcionan así de bien en realidad virtual. Y eso nos lleva a otro punto fuerte, la exploración. El propio formato te invita a asomarte, literalmente. Tienes que mover la cabeza, mirar detrás de los muebles, debajo de la escalera o en rincones oscuros para encontrar coleccionables. No es simplemente pulsar el botón para inspeccionar, es tú físicamente curioseando, y ese tipo de interacción es lo que hace especial a la VR. Para los que os preocupe el mareo, buena noticia. Es una de las experiencias más cómodas que he probado en Quest 3. No hay movimiento libre continuo, básicamente manipula el escenario con las manos. El motion sickness es prácticamente inexistente. Es el típico juego perfecto para jugar sentado tranquilamente en el sofá después de un día largo. A nivel técnico en Quest 3 se ve muy nítido, los colores del País de las Maravillas destacan muchísimo y no he notado caídas de frames que rompan la experiencia. En cuanto a duración, estamos hablando de unas 3 o 4 horas, dependiendo de cuánto te atasques o de si quieres conseguir todos los coleccionables. No se hace pesado, no se alarga innecesariamente la experiencia y mantiene ese ritmo constante de a ver qué locura visual viene ahora. Así que merece la pena, si buscas una historia relajante, visualmente muy cuidada, con un efecto 3D que realmente impresiona y puzzles agradables, Escaping Wonderland es una pequeña joya que deja muy buen sabor de boca. Es ideal para introducir a alguien nuevo en la VR y también para los que llevamos tiempo y queremos un descanso de tanta adrenalina. Déjame en los comentarios si sois más de este estilo diorama en VR o si preferís acción en primera persona. Y eso es todo por hoy, nos vemos en el próximo vídeo.